Hola, ¿qué tal querido amigo o amiga que me escuchas? Es un placer volver a comunicarme contigo. Indudablemente todos queremos tener una vida sin sombras, una vida sin problemas, una vida sin inconvenientes. Pero lo cierto es que el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo tremendamente complejo. Difícilmente una persona puede decir que no tiene problemas, que no tiene inconvenientes. De hecho, el mundo de las relaciones interpersonales es tremendamente complicado. No solo las que nosotros generamos a través de las personas con las que nos relacionamos, esas relaciones que se van produciendo a medida que nosotros vamos haciendo un círculo de amistades, nos relacionamos con personas, nos enamoramos, formamos vínculos afectivos, sino que están esas relaciones que podríamos decir vienen con nosotros en el momento mismo de la concepción, que son las relaciones familiares. Las relaciones familiares tienen su grado de complejidad. Hay momentos difíciles en el marco de la vida familiar. Yo quiero hoy contigo hablar un poco de ese tema basándome en algunos pasajes de la Biblia, la palabra de Dios, que nos habla de situaciones complejas en el marco de la vida familiar. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, en los primeros capítulos de la Biblia, entre el capítulo 1 y el capítulo 4, descubrimos que los problemas empiezan en la familia. La primera contienda empezó en el marco de la vida familiar. La primera lucha entre hombre y mujer empezó en el marco de la vida familiar en los mismos orígenes de la humanidad. El primer desencuentro entre el hombre y la mujer comienzan en los orígenes mismos de la humanidad. Ya el capítulo 3 del libro de Génesis nos presenta a Adán cuestionando lo que él había hecho, inculpando quizás a la mujer que él tenía. Así que esto de proyectar en el otro la culpa, de hacer que el otro de la familia sea el responsable de lo que yo he hecho, no es nuevo. ¿Cuántas veces en el marco de la vida familiar nos hemos echado culpas? Un esposo culpa a la esposa culpa al esposo, los hermanos se culpan entre sí. Los problemas parecen ser parte de la génesis del ser humano en el marco de la vida familiar. Pero el capítulo 4 marca una diferencia, porque en el capítulo 4 nosotros encontramos que dos hermanos se enfrentan. Y se enfrentan por cuestiones que no debieran haber sido motivo de disputa, motivo de contienda, pero ya el capítulo 4 muestra cómo el mal, cómo el pecado va calando en la naturaleza propia del ser humano. Y vemos la triste historia de Caín y de Abel. Y vemos a dos hermanos que habían nacido en la misma familia, que seguramente recibieron el mismo calor, el mismo amor, la misma protección, y fueron atendidos de la misma manera por sus padres. Y sin embargo, vemos que en algún momento es difícil el entendimiento entre ellos, al punto que llega el momento en que Caín levanta su mano contra su hermano Abel. A partir de ese momento nosotros encontramos una cantidad de pasajes en la Escritura donde vemos dificultades semejantes, donde los celos en la familia son un auténtico problema. Encontramos el caso de la familia de José. ¿Os acordáis la historia de José? Y en el caso de la vida de José nosotros encontramos que había muchas rivalidades familiares, muchas rivalidades entre hermanos. A veces los padres que tienen muchos hijos, o aunque sea un par de hijos, sin darse cuenta, atienden de una manera especial a unos y quizás no tratan de la misma manera al otro. Y eso es lo que pasaba con la familia de José. Su padre atendía de manera especial a dos de sus hijos, uno era José, el otro era Benjamín. Benjamín, el más pequeño, bueno, era comprensible, era el pequeño, era el último, pero José y sus otros hermanos prácticamente estaban a la misma altura. El inconveniente es que esa familia ya era una familia disfuncional, porque era una familia polígama. Y aunque nosotros queramos justificar la poligamia en el marco del patriarcado, nunca fue el plan de Dios la poligamia. Y la poligamia, cuando nosotros leemos los casos de poligamia en las Sagradas Escrituras, vemos que hay una cantidad de problemas asociados a la poligamia. Así que aquí encontramos hermanos celosos de otro hermano. Y el resultado de estos celos entre hermanos es que uno de ellos finalmente decide animar a los otros para que vendan a unos comerciantes que pasaban por ahí a su hermano José.
y el resto de la historia la sabéis. José va a ir a Egipto, va a estar en la cárcel mucho tiempo, va a sufrir una serie de penalidades porque sus hermanos lo vendieron a un comerciante. Luego engañaron a su padre diciendo que un animal salvaje lo había matado. Finalmente estos hermanos se van a reencontrar con José en el futuro y aparentemente el daño familiar quedará subsanado. Pero también tenemos el caso de David. David, el que fue rey de Israel, que sin embargo era menospreciado por sus hermanos, rechazado por sus hermanos. Cuando Dios quiere elegir un rey de Israel, manda al profeta Samuel a la casa de Isaí. Isaí empieza a presentar a todos sus hijos y muestra el carácter de cada uno, la belleza de cada uno. Pero no menciona a David porque era el pequeño y probablemente no era el más agraciado de todos. No tenía apariencia de guerrero, no era el que podía realmente ser un rey por ser guerrero. Sin embargo, Dios había elegido a David. Sin embargo, sus hermanos, su propio padre, no lo tenían en cuenta, no veían en él el potencial que él podía tener. Muchas veces en la familia, los hermanos, los padres, no llegan a ver en sus hijos todo lo que ellos realmente pueden ser y lo que pueden dar. Todas las familias pueden tener problemas de celos, problemas de incomprensión, problemas en que las cosas no se ven adecuadamente. Y las luchas entre hermanos las encontramos en la Escritura. Caín, Abel, José y sus hermanos, David y sus hermanos. Los hermanos pueden tener problemas. Y muchas veces esos problemas son problemas que son de difícil solución, cuando la envidia, los celos, el rencor, esos malos hábitos psicológicos de los cuales hablamos alguna vez anidan en el corazón de alguien. Es muy difícil erradicar los problemas que hay. Solo el perdón, la aceptación del otro, la consideración, la bondad, la compasión, la misericordia permiten siempre buenas relaciones. Siempre tenemos que recordar, si alguna vez nos sentimos heridos o molestos por algo que ha hecho un pariente cercano, un hermano o una hermana, debiéramos recordar que en el fondo nosotros no somos mejores que ellos. Somos tan ser humanos como ellos, tan sujetos a defectos e imperfecciones como ellos y podemos cometer errores. Pero por sobre todas las cosas, en el marco de la vida familiar y entre hermanos, debe existir el perdón. Lo que sí es cierto, por lo que la Biblia nos relata y la experiencia misma nos muestra, es que la familia puede ser un lugar de decepción. Es que la familia puede ser un lugar de desencuentro. En el caso de Caín, un lugar de tristes homicidios, como lo vemos muchas veces. En el caso de José, de traición. En el caso de David, de no ver el potencial que tenía, de incomprensión, de desafecto, incluso de desprecio a lo que podía ser el otro. Todo eso puede acontecer en una familia. Hay hermanos que defraudan a sus hermanos. Hay familias donde nosotros nos podemos ser defraudados. Hay hermanos y hermanas que lamentablemente pueden herirnos y pueden dañarnos. Pero, ¿sabes? Hay alguien que hace todo lo contrario. Alguien que nos ama, alguien que nos acepta y que nos quiere como nosotros somos. Y quiero leer contigo un pasaje que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Ahí nosotros encontramos a partir del versículo 10 que el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Mira, ¿sabes? Este pasaje de la palabra de Dios que presenta a Jesús como un hermano que no se avergüenza de nosotros es un pasaje extraordinario. Jesús es nuestro hermano mayor, un hermano que nos acepta con nuestros defectos, con nuestros yerros, con nuestros fracasos, con todas las flaquezas que nosotros tenemos. Pero es un hermano que tiene un amor filial extraordinario. Es un hermano que tiene un amor que no llegamos a comprender, al punto que prefiere sufrir él, padecer él, para que sus hermanos no padezcan. La Biblia presenta a Jesús como el unigénito del Padre. Él nos enseñó incluso a ir a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Él es nuestro hermano mayor, aquel hermano que nos cuida, que nos protege, que nos ampara, que nos asiste, que no nos va a abandonar jamás,
que a pesar de todos los errores que podamos cometer, siempre nos va a dar una nueva oportunidad, un hermano en el cual no hay rencor, un hermano en el cual podemos confiar y que no nos va a decepcionar jamás. Querido amigo y amiga que me escuchas, si en algún punto tu vida familiar te ha decepcionado, si la relación con tus hermanos se han empañado por algo, primero, perdona. Todos somos humanos y cometemos errores. Y en segundo lugar, confía en Jesús, acepta a Jesús. Deja que tu hermano mayor te consuele, te proteja, te acompañe, te guíe, te restaure y te dé finalmente la vida eterna que Él puede dar. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.